qué habilidades tú requieres para profesionalizarte o hacer tu plan de desarrollo en Data Analytics. Y aquí pues, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuáles crees que sean las soft skills o hard skills que tú requieres para desarrollar la habilidad de Data Analytics? Hard skills podemos llamarle a todas aquellas cosas que tú puedes aprender en una carrera profesional, requieres un nivel de profundidad más complejo, tal vez algo que tome un par de años meterte y desarrollar esas hard skills. Entonces estamos más en el campo de las famosas soft skills. Pero pasa algo en particular. Este concepto de soft skills ya ha evolucionado. Es tanto lo que uno tiene que aprender que ya no podemos ponerlo todo en la misma bolsa de soft skills. No son estas habilidades suaves las que uno tiene que enfocarse. Ahora tenemos un nuevo animal. Estas habilidades suaves podemos sustituirlas por 3 tipos de habilidades. Habilidades power, habilidades tácticas y habilidades tecnológicas. Entonces, esto es lo que puedes encontrar en nuevas tendencias de aprendizaje. Ya no es más soft skills, ya es, tenemos que abrir ese tipo de habilidades a cosas diferentes. ¿Cómo podemos definir qué es power skills, tactical skills y tech skills? O power, tácticas y tecnológicas. Las power skills las puedes entender, ya de hecho así le llaman, habilidades que van a evitar que la inteligencia artificial no te las puede quitar. Es decir, son cosas que no tienes por qué preocuparte por la inteligencia artificial. Habilidades tácticas son esas habilidades que te van a hacer más competitivo, te van a hacer mejor que los demás. Y habilidades tecnológicas son todo ese conjunto de herramientas que te van a hacer más productivo y más veloz. Un poquito aterrizando esas habilidades, porque hay muchas habilidades dentro de esto, ¿no? De habilidades humanas, habilidades de marketing, de habilidades de temas de recursos humanos, pero vamos a enfocarnos aquí en el tema de Data Analytics. ¿Qué habilidades power tú tendrías que desarrollar dentro del tema de Data Analytics? Tienes que desarrollar esta parte de pensamiento crítico, desarrollar este otro concepto de solución de problemas y desarrollar como importante esta parte de storytelling. Esas son cosas que tú le das valor a la información y una inteligencia artificial no te las va a quitar. No tienes que preocupar de que llegue un super software que haga las cosas mejor que tú. Las habilidades tácticas, te comenté que son cosas que te hacen más competitivo. Y aquí puede ser esta parte de Business Analytics, que es toda esta parte de inteligencia de negocios, inteligencia de mercado, entender qué está pasando. Estadística, que sí es importante que eleves tus conocimientos de qué es esto. Y diseño. Pero no piensa en términos de diseño gráfico. Piensa en términos de diseño de la experiencia del usuario. Este diseño es un concepto más amplio que involucra creatividad, pero te lo puedo resumir como que te pongas en los zapatos de los demás. Entonces, cuando te llega un reporte, si en el reporte encuentras lo que estás buscando. Entonces, tiene que diseñarse el reporte. Y eso me refiero con diseño y experiencia de usuario. Finalmente, también dentro del tema de Data Analytics, habilidades tecnológicas que tienes que desarrollar es manejar base de datos, es decir, ya que tú hagas análisis de este año contra el año anterior es insuficiente. Te tienes que meter, si tienes los históricos de los últimos 5 años, mucho mejor. Las bases de datos que te quedan aquí son tremendamente grandes. En ocasiones, el millón de filas que tiene Excel es insuficiente. Entonces, base de datos, porque vas a manejar un friego de datos, muchísimos datos. Herramientas de análisis de datos, porque a fin de cuentas una cosa es trabajar con muchos datos y otra cosa es empezar a analizarlos. Entonces, trabajar con muchos datos, muchos de los usuarios tienen, o alumnos míos, se pierden, oye, es que algunos datos necesito multiplicarlos, algunos datos están mezclados dólares con mi moneda local, entonces tengo que los dólares convertidos en mi moneda local y están entre las filas uno y otro y se hace un desastre en base de datos. Eso es lo que me refiero con base de datos. Herramientas de análisis es ya están listos los datos, ya no hay que hacerles nada, ya están limpios y puedo empezar a analizarlos. Y finalmente, herramientas de visualización de datos, porque todo esto necesito ponerlo a disposición de muchas personas que puedan ver qué está pasando. ¿Qué habilidades tendría que desarrollar para esta parte de Data Analytics? Y voy a primero hablar en un idioma suave y luego voy a aterrizar más el idioma más técnico. Entonces, ¿qué habilidades tú tienes que desarrollar para ejecutar bien este proceso de Data Analytics? Número 1 es, tienes que saber cómo colectar y preparar tus datos. Tus datos
pues es la sangre del análisis. Si esta cosa está mal, todo lo que hagas en adelante, todo va a salir mal. Hay gente que maneja herramientas, pero prácticamente el 90% terminamos aquí. En esta herramienta de Excel, mucha gente tiene bases de datos que realmente no son adecuadas para trabajar. Entonces tenemos que empezar a enriquecer la forma en que colectamos y preparamos nuestros datos y usar otro tipo de herramientas que están dentro de Excel y no tienes que pagar ni un quinto. Te doy un paneo muy rápido de este tipo de herramientas. En primer lugar, tú puedes tener la herramienta de Power Pivot, que es una herramienta de modelado de información. Tengo muchísimas tablitas, una tablita que trae clientes, una tablita que trae productos, otra tablita que trae órdenes. Entonces, ¿cómo conecto para que se hable entre sí? Esta herramienta yo la hago. Funciones DAX, porque a fin de cuentas es las tablas dinámicas ya se quedaron muy atrás. Entonces tienes que aprender otro lenguaje en cómo preparar tu información, cómo analizarla mejor. Ahora, se ve robusto, pero no es un código como tipo Visual Basic, es más sencillo. Aquí tenemos 3 funciones como ejemplo, pero funciona muy sencillo. Obviamente tienes que aprenderte cuáles son las funciones, es así, no hay otra forma. De hecho está en inglés, aquí no hay nada de tropicalizarse a español. Tienes que trabajar con tablas, tienes que decirles, oye, la información que vas a trabajar, de qué tabla viene, y dentro de esa tabla, cuál es la columna que vas a estar utilizando. Pues eso es lo que hace las funciones DAX, y créeme que una vez que las uses, te vas a olvidar tablas dinámicas ya, ahí quedó. Siguiente es Power Query, que es una herramienta de extracción, transformación y carga de información. ¿Por qué es importante esto? Para que tú manejes funciones DAX, lo que tienes que tener es cada columna es una variable. Y aquí tengo una columna de qué región, ¿ok? Pero tengo múltiples columnas de fechas y tengo múltiples columnas de datos. Entonces tengo columna de región, tengo columna de fechas, múltiples columnas de fechas y tengo múltiples columnas de datos. Y lo que yo requiero para trabajar funciones DAX es que la variable sea una columna. Tengo que transformar esto en esto. Entonces así, y nuevamente hago la pequeña transformación. Entonces esto haría que ahora sí tengo la columna región, columna fechas y columna valores. Entonces Power Query me permite hacer esta transformación en automático. Porque pasa muchas veces, es que esta información no la genero yo, así me llega como la primera parte y la necesito como la otra parte. Y no voy a estar perdiendo tiempo cada vez que me da información a hacer esta transformación. Siguiente caso, y nomás con eso cierro la parte de herramientas, preparar y colectar información, es herramientas de formato gráfico, que a fin de cuentas Excel ya es una muy buena herramienta que tiene muchas gráficas, muchas herramientas de formato y que tú puedes emular gráficas, que todas estas que están en pantalla se pueden hacer dentro de Excel y dentro de PowerPoint sin recurrir a herramientas más sofisticadas, pero tienes que saber cuáles son los trucos para hacer estas cosas. Cerrando el tema, colectar y preparar tus datos significa maneja herramientas que te permitan tener mejor productividad. Y te dejo con este mensaje. ¿Cuál es el beneficio de manejar esta habilidad? Buenos ingredientes te dan buenos gustos. Si tú quieres hacer buenos análisis, requieres información confiable. Entonces tienes que limpiarla, tienes que procesarla, tienes que revisar que no haya valores extraños, sospechosos, que todas las fechas estén correctas, que no haya valores que sean textos, aunque tú lo ves como número, Excel lo interpreta como texto. Entonces todo eso tienes que revisarte de una forma eficiente y rápida para ser más productivo. Volviendo al punto de habilidades, la siguiente que quiero comentar es analizar los datos. En esta cosa, difícilmente voy a sacar algo relevante. Así salió el sistema, así quedó, pero no es lo que yo necesito. Necesito saber cómo encontrar historias en mi información. Y aquí hay 7 pasos básicos que te sugiero para encontrar información. Siempre busca cómo cambian las cosas a lo largo del tiempo. Todas las variables, busca el cambio. Siguiente es profundiza. No te quedes con una visión del todo, empieza a ver los particulares. Si te dan el particular, entonces aléjate. Ok, te están dando una sucursal, una de negocios, empieza a ver si eso también se parece al todo o es diferente. Contrasta la información, busca los extremos, los mejores resultados contra los peores resultados y analiza por qué son distintos, qué los hace diferentes. Busca intersecciones. En tus tendencias, de repente esas se cruzan. Entonces, oye, esos cruces en tendencia, ¿qué los está provocando? Factoriza.
hay muchas variables que influyen en la variable que me interesa. Entonces, no nomás me quedo con la variable que me interesa medir, sino voy un nivel abajo en las variables que afectan esa que me interesa medir. Y finalmente, busca los outliers, busca aquello que es diferente de los demás. Entonces, eso también es importante en esta parte de analizar información. Y para que hagas esto bien, tienes que salirte de gráficas convencionales y usar gráficas para análisis. Este tipo de gráficas que ves en pantalla son más robustas de hacer, te dan más información de los datos. Estas sí te dan una perspectiva mejor de lo que está pasando con tus datos, pero son no recomendables para una presentación donde tienes que explicar qué está pasando. Son buenas para que tú hayas que dice información. Esta habilidad de analizar información, lo que te va a decir es contestar esta pregunta. ¿Qué están diciendo mis datos? La siguiente habilidad que les quiero comentar es esta parte de comunicar mensajes claros. Porque hacemos estas cosas y nadie lo entiende, ¿no? Entonces, esto es complicado de entender. Por mucho numerito y muchos colores y líneas y barras, es difícil. Necesitamos ir a cosas claras, simples de entender. Puede ser imágenes como esta, que son estéticamente interesantes, o tal vez no tan interesantes, pero que sean simples de visualizar qué pasa en todas las variables que yo quiero estudiar. Si estoy mostrando KPIs, pues diferentes formas de mostrar el desempeño si estoy cumpliendo o no con las metas que se propuso. Tengo que tener una adecuada selección de cómo voy a comunicar ese mensaje, el gráfico correcto para el propósito correcto. Si yo estoy buscando comparar información y esa información es estática, entonces barras, columnas y radares son buenos. No son los únicos, pero son efectivos. En cambio, si esa información varía en el tiempo, entonces mejor usa columnas, líneas diarias, te van a funcionar mucho mejor. Si quiero sacar correlaciones y esa información es estática, que no cambia, pues dispersiones y burbujas te van a funcionar muy bien. Dispersión son 2 variables, burbujas son 3 variables, donde el tamaño del punto es la tercera variable. Si tu correlación cambia en el tiempo, puedes usar dispersión con líneas rectas, porque a fin de cuentas esa correlación está conectada a través del tiempo. Si no quiero sacar correlaciones y quiero mostrar cómo es el todo en sus partes más pequeñas, fraccionarlo. Si los datos son estáticos, te puedes ir por círculos de anillos, y si los datos son dinámicos y varían en el tiempo, te puedes ir por columnas apiladas y áreas apiladas. Comunicar mensajes claros también requiere de desarrollar conocimiento de cómo deseo mostrar la información para que mi audiencia entienda con claridad qué está diciendo los datos. Aquí nomás el mensaje es, con esta habilidad estamos haciendo lo complejo, simple de entender. Hablando de la cuarta habilidad, aquí me voy por alinear tus KPIs a resultado. Porque algo que hacemos al trabajar con estas cosas es que estamos midiendo de todo. Y nuestros reportes se parecen como este tablero, de que ya no sé qué es lo importante, veo de todo y estoy perdido. Y hay que aterrizar que no todo lo que existe en estos reportes le podemos llamar KPIs. Dentro de esas informaciones tenemos métricas que son datos crudos, tenemos indicadores que hablan de desempeño y tenemos KPIs que hablan de desempeño pero que está ligado a la estrategia. A su vez, no todo es KPIs porque manejamos OKRs, KPIs, iniciativas, KRAs y KRIs. Y finalmente, nuevamente es alinear los KPIs al resultado. Hay que tener muy claro para dónde va el negocio. Entonces, esta tarea del Balanced Scorecard, que es generarlo, aterrizar la visión y misión de la compañía en el foco financiero, en el foco de mercado, en el foco de los procesos de la empresa y la operación, en el foco de aquello que le da soporte como cultura, personas y tecnología, hay que tener todo eso hecho. Porque todo esto, el beneficio de manejar esta habilidad es mide lo que importa. Ya estamos avanzando. Siguiente punto es reportes intuitivos. Tienes que desarrollar la habilidad de construir reportes intuitivos, porque los reportes son tus GPS. Con estas cosas, pues yo estoy viendo para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, a dónde me muevo. Entonces, al generar este tipo de informaciones, pues también hay fallas y no se hace de la forma correcta. Y tengo que buscar una forma más eficiente de comunicar todo esto. Un reporte que sea sencillo de leer le establece esta parte de habilidad en diseño, que es desde el punto de vista la experiencia en el usuario. Siempre que hagan este tipo de reportes,
tiene un proceso, y este proceso es establecer cuáles son los objetivos. Una vez que terminemos con la herramienta, ¿qué te imaginas que haga ella? O sea, olvídate si va a tener barritas, líneas, tablas, no importa. Yo te voy a entregar algo y ¿qué esperas que esta herramienta haga por ti? O sea, esos objetivos los tengo que tener escrito porque tengo que garantizar cumplirlos. Después tenemos que ver la arquitectura de los datos porque hablamos de que no todo está listo para usarse. Muchas veces las informaciones que tenemos no son en la construcción adecuada. Después viene un anteproyecto, es decir, bueno, igual que una casa que te marca, antes de construir, te enseño los planos, y si no te gusta el tamaño del baño, en el plano lo cambiamos. Pero si quieres, si construyes la casa y no te gusta el baño, pues ya sé que es así, no puedo tirarlo, ¿no? Entonces, en este anteproyecto podemos cambiar muchas cosas. Porque después viene la parte de formato, donde definimos ahora sí colores, ya cómo van a quedar los elementos finales, cómo se van a mostrar unidades, textos, cosas. Y la última fase sería la construcción en la plataforma, sea Excel, Power BI o web, lo que tú decidas, se hace la construcción de estos reportes. La habilidad o el beneficio que estamos buscando es agilizar la toma de decisiones. Recuerda que son tus GPS. Finalmente, cerramos con la última habilidad que es presenta la historia que hay detrás. Porque llegamos a juntas, reuniones o envíos de información y esto está parecido. Y la verdad es que cuando tú estás presentando cosas como que ves en pantalla, te estás quemando, decimos en México, porque tu reputación está en juego. Tú eres la persona que se para enfrente, ya sea de forma virtual o en forma presencial, a enseñar estas cosas. Pues trata de no presentar esto. Esto busca formas que enganchen a tu audiencia y que presenten esta misma información en un aspecto atractivo y que invita a leerse. Esta información, que a fin de cuentas es valiosa, es importante, pero no es la forma adecuada como comunicarlo. Mejor trabajar con simplicidad y de una manera visual que tenga mejor legibilidad de los datos. Involucra imágenes, formas, colores a tus slides para que de alguna manera la audiencia se interese en qué está pasando. Mete historias, cuenta lo que está pasando, no nomás enseñes todo el resultado. Si estás hablando de conclusiones y hablar, sabes que en el mercado hay 3 unidades consolidadas, así es el título. Tenemos esta parte amarilla, la siguiente unidad es esta parte morada y la siguiente unidad es esta parte verde. Nosotros somos players en la última de ellas, que es la parte verde, y ese es el tamaño que nosotros ocupamos. Sin embargo, para ganar más mercado, hay un mercado muy pulverizado. Todos los mercados tienen esta parte de otros competidores muy pequeñitos. Si a esos competidores pequeñitos le robamos un 2% del mercado de esa pulverización, va a ser mucho más fácil que querer ganarle a los grandes. Eso me refiero con contar historias. Y quédate con este mensaje. Mejores líderes requieren mejores historias. Vuelvo a este círculo de las 6 habilidades que tú requieres para desarrollar esta competencia de Data Analytics. Estos nombres que te puse aquí de colectar y preparar tus datos, de analizar datos, comunicar mensajes claros, analizar tus KPIs, alinear tus KPIs de resultado, reportes intuitivos y cuenta la historia que hay detrás, pues no es el nombre como lo vas a encontrar. El nombre técnico de estas cosas lo puedes encontrar como esto. El primero es Data Preparation, así lo vas a encontrar, prepara tus datos. Descriptive Analytics, que es a final de cuentas lo que estamos viendo de cómo trabajar con los datos que ya ocurrieron y observar qué está pasando. Data Visualization, que es esta parte de visualizar la información a través de imágenes, a través de gráficas, para que sean sencillas de entender. KPIs o OKRs, porque quieres aterrizar toda la estrategia de compañía en elementos medibles que te ayuden a alcanzar tus objetivos. Diseño de dashboards, que es Dashboard Designs, que a fin de cuentas es, pues estas herramientas, ¿cómo le hago para que cumplan sus objetivos y sean utilizados por las personas porque le proveen ayuda para tomar decisiones? Y Data Storytelling, el verde, que a fin de cuentas es cómo cuenta información con mis datos. Te hablé de que las habilidades están divididas en Power, tácticas y tecnológicas, entonces serían Data Storytelling, Data Visualization y manejar bien KPIs y OKRs, son habilidades Power. Quiere decir, la inteligencia artificial, si tú agregas valor a tu información, no te lo va a quitar. Habilidades tácticas, que son cosas que
te van a hacer más competitivo que los demás sería análisis descriptivos y diseño de dashboards. Que diseño de dashboard tiene un cruce, es una habilidad táctica, pero también cruzada con una habilidad tecnológica, porque a ti se te ocurren cosas, pero requieres hacer que esas cosas se puedan plasmar en softwares. Entonces requiere desarrollar la habilidad tecnológica para diseñar el dashboard, para representar tus ideas en esa herramienta. Y data preparation es todas esas cosas tecnológicas que requieren softwares para analizar grandes conjuntos de datos, limpiarlos y ponerlos en condiciones de ser trabajados para análisis. Pues esto es como vas a encontrar el nombre técnico de estas diferentes habilidades que tienes que tener para desarrollar la competencia de Data Analytics.